Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Patiño Guevara, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. A continuación, vamos a sustentar nuestra actividad número 9 en base a nuestro proyecto de investigación. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos son reconocer la importancia de la ingeniería de materiales con respecto a la aleación del oro-cobre, analizar los posibles usos industriales y prácticos según sus estados físico-químicos y por último exponer de forma sucinta. ¿En qué nos basamos nosotros para analizar este problema? En las propiedades físico-químicas que se han realizado junto al estudio de la ingeniería de materiales para el oro-cobre, lo cual nos permite analizar qué aplicaciones industriales y cuáles son los usos más relevantes de este material, por lo que el problema a tratar es trascendental para el futuro de la industria y uso en la producción en masa. La conductividad de dicha aleación hace que la industria de la electrónica se vea representado un mercado de oportunidad y por ende se debe producir en la medida que existan avances en la innovación tecnológica como aplicación directa de estas aleaciones. En cuanto a nuestro marco teórico, sabemos que la aleación de oro y cobre es una aleación producida por fusión de la combinación de oro con el símbolo químico Au y cobre con el símbolo químico Cu, que se utiliza a menudo en la industria de la joyería. El propósito principal de una aleación es, a partir de elementos simples, crear un compuesto con propiedades diferentes o incluso nuevas. Las fases de oro-cobre son una de las aleaciones más estudiadas en la actualidad. Y enfocándonos un poco en dichos materiales, tenemos una breve parte de su historia, donde nos dice que uno de los primeros vestigios reportados de la aleación de oro y cobre proviene de excavaciones realizadas durante un proyecto arqueológico realizado en Maizabel. Este sitio ha estado ocupado en un periodo que varía desde aproximadamente 100 años de Cristo hasta el año 1200. Dicha investigación nos revela que uno de los objetos más antiguos encontrados presentaba una pieza de metal que no era otra que una aleación compuesta aproximadamente por un 55% de cobre y un 40% de oro, así como un 5% de plata. También sabemos que fue el primer rastro arqueológico reportado de una aleación de oro de cobre en las Indias occidentales. Pero hablando un poco más a nivel local, sabemos que en América Central y América del Sur también nuestras civilizaciones precolombinas utilizaron aleaciones de oro y cobre principalmente con fines decorativos. Tumbaga fue el nombre que se le denominó a dichas aleaciones, el cual fue puesto por nuestros conquistadores. A veces dice que también encontramos rastros de la plata considerados como impurezas de la aleación. Y nos dice que una de las primeras aleaciones para las que se ha descubierto estudiado transformaciones de orden y desorden. Dice que el cobre en sus aleaciones en general tiene mayor conductividad eléctrica, como el bronce, alpaca y lato, entre otras. Fue uno de los primeros metales junto con el bronce usados por el hombre, tanto que en la historia a esas épocas se les conoce como la del cobre y la del bronce. Ha servido para hacer utensilios, motivos ornamentales, puntas de flecha, herramientas, armas en la construcción, objetos decorativos, etcétera, etcétera, etcétera. El oro es uno de los metales preciosos conocidos, identificados en la tabla de los elementos químicos con el símbolo Au. Es un elemento poco reactivo, clasificado químicamente entre los metales de transición. Normalmente el oro se encuentra bajo tierra en depósitos aluviales en forma de pepitas o pequeñas acumulaciones, ya sea en estado de pureza
o junto a otros minerales en formaciones aluviales que son buscadas y explotadas por la minería. En cuanto a su parte química, sabemos que el oro tiene un número atómico de 79, un peso atómico de 196.967 y un peso específico aproximadamente de 19,3 gramos centígrados cúbicos. Sabemos que el número de oxidación principal son más 1 y más 3 y que presenta una carga electronegativa de 2.54 en la escala de Pauli. ¿Cuál es la apariencia del oro? El oro en su estado puro es un metal amarillento y brillante, con una apariencia que sostiene incluso al ser aliado con diferentes metales. Al presentar escasos estados de oxidación no suele perder su lustre con el tiempo. En cuanto a sus propiedades, el oro es un metal dúctil, maleable, que se conoce por lo que resulta idóneo para la joyería y su moldeado en diversas formas ornamentales. Su punto de fusión a los 1064 grados centígrados y es un buen conductor de calor y de la electricidad. Por otro lado, el oro en estado de pureza es sumamente blando, por lo que suele aliarse con otros metales para endurecerlo y emplearlo comercial, industrial o decorativamente. Al mismo tiempo, es muy resistente a la corrosión y a la oxidación. ¿Cuál es nuestra justificación? Uno de los primeros nombres del oro proviene del latín aurum, que quiere decir brillante. El origen del oro se supone que es producto de la fusión nuclear de elementos como el hierro estelar en metales más pesados como el uranio o el oro, que no se producen naturalmente en el planeta Tierra. En cuanto a nuestras conclusiones finales, podemos decir que la relación del oro-cobre tiene propiedades tales que pueden resolver paradigmas tecnológicos de conductividad y resistencia del material, diferentes estados y variables físico-químicas, por lo que la unión química de estos elementos hacen duraderos y útiles en condiciones ambientales y sometidos a temperaturas altas debido a la transferencia del calor específico y de otras formas. Sabemos que es una solución para la industria electrónica que innova en los materiales y optimiza al máximo uso de ciertas condiciones de los materiales y sus propiedades permiten también tener un valor agregado en artículos comerciales de alto valor, como son los lujos o mercancías de alto consumo de alta gama. Sabemos que la tecnología hoy en día está muy avanzada y que es uno de los principales consumidores también, y esto ha generado una transmisión y uso de la electricidad en el mundo actual. Gracias a esto ha sido posible que el cobre cuente con la mejor conductividad eléctrica de todos los metales de uso común. Por otra parte, sabemos que el cobre y las aleaciones de cobre son específicamente resistentes a la corrosión en comparación a otros metales de uso común, gracias a su capacidad para formar compuestos estables que le ayudan a protegerse contra los ataques de la corrosión cuando se expone a la atmósfera en superficies. El cobre y sus aleaciones se forman capas protectoras de óxido y sales básicas poco solubles. El cobre puede aliarse con algunos elementos que influyen de forma positiva en la formación de dichas capas. Y esta sería una breve explicación de mi trabajo, así que, como lo dice la diapositiva, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agradable esta presentación. Hasta luego.